Bendito el nombre del Señor, que hemos podido orar por el oriente de Guatemala. Hemos orado ya por nuestro departamento, por las familias, por todos aquellos que necesitan acercarse al Señor, por la salvación y el derramamiento de la gracia sobre nuestro departamento. Dios está salvando Zacapa, Dios está trabajando en Chiquimula, Dios está haciendo cosas maravillosas en este lugar. Por ello mismo necesitamos seguir orando y acercarnos al Señor con todo nuestro corazón. Queremos continuar el estudio que hemos traído ya desde la semana pasada, hablando acerca de el alfa y la omega de la gracia de Dios, el principio de la gracia y el final de la gracia. ¿Dónde inició y dónde terminará la obra de la gracia, la operación de la gracia, el pacto de la gracia de Dios? La semana pasada aprendimos que la gracia fue desde antes de la fundación del mundo y que nos dieron la gracia antes que el mundo fuera. El derramamiento de la gracia fue sobreabundante aún antes que nosotros estuviéramos aquí. Antes que nosotros estuviéramos aquí, ya la gracia se había derramado sobre nosotros. Eso lo dice 2 de Timoteo 1:9. Pero también vimos en la Escritura que la gracia fue traída por medio de Jesucristo. Cristo trajo, Moisés dice, Juan 1:14 al 17, en el verso 17 especialmente, dice que la ley por Moisés fue dada. Por Moisés fue dada. Pero dice la Biblia que la gracia y la verdad fueron traídas por Jesucristo. Entonces, oiga, nos dieron la gracia antes que el mundo fuese. Ahora escuche, luego nosotros llegamos al mundo, a este lugar intermedio, para vivir en este lugar, para habitar en este lugar, para que nosotros pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios, hermano amado, para que nosotros volviéramos al camino del Señor, para que nosotros volvamos al pastor de nuestras almas, para que nosotros, hermanos amados, buscáramos aquel de quien teníamos la imagen del Dios invisible. Dice que Él nos dio su imagen antes que el mundo fuese. Nos dio su imagen. Entonces, en la tierra es el trato y la operación de buscarle a Él para que Él perfeccione la obra en nosotros, que es lo que Pablo dice, que el Dios de paz os santifique por completo y santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cómo llegó la gracia? Cristo la trajo. Pero ¿en qué momento se reveló? La semana pasada le hablé de un misterio, el del por qué el velo se rompió de arriba a abajo. ¿Por qué el velo se rompe de arriba a abajo? ¿Por qué el velo, hermano amado, se rompió cuando el Señor muere? Cuando el Señor muere. ¿Por qué en ese preciso momento se rompe el velo? ¿Por qué no se rompió después en la resurrección? ¿O por qué no se rompió antes de que Él subiera a la cruz? No, rompió el velo en cuanto el Señor expira, en cuanto el Señor entrega su espíritu. Qué interesante momento. Ahora, le hablé del misterio que hay. Me gustaría quedarme ahí quizás, pero tengo que avanzar en este estudio. Pero el misterio tan poderoso que hay de la ruptura, en que se rompe el velo. Entonces, escuche esto. Primero, nota usted, hermano amado, que el velo, su mismo nombre lo dice, es velo, es una tapadera, era una tela gruesa que no permitía ver al otro lado, en el lugar santísimo. Todo lo que había en el lugar santísimo estaba velado, había un velo que no permitía ver lo que había adentro. Nadie podía acceder a ese lugar excepto los sumos sacerdotes. Por ello mismo se rompió el velo, porque el sumo sacerdote nuestro estaba, hermano amado, haciendo la operación de Cordero en la cruz del Calvario. Ahora escuche, muy interesante, muy interesante. Cuando se rompe el velo, Él expira, o Él expira y se rompe el velo. La ley fue clavada en la cruz. La ley fue clavada. La misma ley mató a Jesús y Jesús mató a la ley. Quedó completada la obra. Y para que hubiera un Nuevo Testamento era necesario que muriera el testador. No podría haber un Nuevo Testamento sin que primero muriera el testador del Viejo Testamento. Entonces clavaron el Testamento Viejo y el que lo firmó también muere con el Testamento. ¿Para qué? Para que pudiera, hermano amado, surgir el nuevo pacto basado en la sangre y en el cuerpo del Señor. Entonces note usted, hermano amado, note que solamente así fue posible que la ley llegara a su final y que diera inicio a la gracia
Por ello mismo es interesante que el velo se rompiera y abrió el Señor el lugar santísimo. Y dice en Hebreos que Él vino para abrir un camino nuevo, rompiendo el velo que nos separaba. Ese velo nos separaba a nosotros de la presencia de Dios, pero Cristo en la cruz del Calvario rompe el velo para que pudiéramos entrar a Él. Ahora, ¿qué operó la ruptura del velo? El velo la rompió la gracia. La gracia rompe el velo. Porque la gracia es, hermano amado, abrir un camino nuevo. Porque la gracia es para que veamos la misericordia de Dios, para que veamos a Jesús. La gracia fue traída para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Entonces, cuando se rompe el velo en ese momento, por eso es interesante que no se rompió de abajo a arriba, sino que se rompió de arriba a abajo. Cuando la gracia se derramó, en ese momento la gracia, como una espada de dos filos, rompe el velo para decirnos a nosotros que por medio de la gracia ahora no es la gracia, ahora no es el velo, aquel manto grueso que había para no entrar al lugar santísimo. Ahora lo que hay es la gracia. Nadie puede entrar al lugar santísimo sino por medio de su gracia. Entonces lo que rompió el velo fue la gracia. Y note usted qué interesante, que al romper el velo, el camino nuevo queda abierto para que todo aquel que venga a Jesús pueda entrar. Esa es la gracia. La gracia entonces se nos fue dada antes de la fundación del mundo, nos la trajo Cristo. Y en la obra de la cruz la gracia se derrama en nosotros. Y al tercer día, cuando Jesús resucitó, da inicio la dispensación de la gracia. Da inicio, hermano amado, la operación de la gracia hasta hoy. La gracia sigue funcionando. Porque donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia. Es interesante. Donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia. Entonces, la gracia vino ¿para qué? ¿Para qué nos enviaron la gracia? ¿Para qué está la gracia? Veamos en Efesios 2. Efesios 2, acompáñeme usted ahí en su Biblia, Efesios 2. Del 5 en adelante dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Ahora escuche, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos, venideros las abundantes riquezas. Y otra vez, mire, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos. Ahí está la clave. Entonces, ¿para qué vino la gracia? ¿Para qué llegó la gracia a nosotros? Para que pudiéramos ser salvos y entrar por medio de la gracia a las riquezas accesibles de su gracia. Aleluya. Es decir, no podríamos recibir nada nosotros si no es por la gracia del Señor. No podríamos, hermano amado, acceder a ninguna riqueza celestial si no es a través de la gracia. Dice, el Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero para tener acceso a las riquezas de la gloria, necesitamos estar en su gracia, en la gracia. Entonces, oiga, por gracia soy salvo. Pero dice antes, el verso 7 me impacta. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, y oiga esto, riquezas de su gracia. Entonces, estar en la gracia de Cristo es estar en la riqueza de Dios. Aleluya. Esto es precioso. Este es un secreto de prosperidad económica y un secreto de prosperidad espiritual. El secreto de la prosperidad radica en habitar en la gracia de Cristo. Quien está dentro de la gracia del Señor, quien entra a la gracia, está, hermano amado, tiene todos los favores de Dios, todas las abundantes riquezas de Dios. De hecho, eso significa gracia. La palabra gracia viene de una expresión griega que es caris. Caris. Y lo que significa es un don otorgado por amor. Y para los hijos de Dios esto significa ser aceptables. Fíjense, ser aceptables por Dios. Tener toda la gratitud.
tener los beneficios, los favores, los regalos, la alegría, la generosidad, el placer y la benevolencia de Jehová para con nosotros. Nada nos podría faltar si estamos dentro de su gracia. Todos, hermano amado, ¿por qué mucha gente vive una vida de pobreza y viven en circunstancias difíciles? Los jóvenes mueren, las personas están, hermano amado, cada vez más sucumbiendo en grandes situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Porque las personas han decidido ignorar a Dios. Han decidido alejarse de Dios. No solamente se alejan, sino que han decidido ignorar a Dios, hermanos amados. Dios, no podemos ignorar a Dios. Quien quiera ignorar a Dios está a punto de ser destruido. Mire lo que dice, hermano amado, Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio 8, 19. 8:19 dice la escritura. Oiga esto, preste atención. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios. Oiga esto. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de otros dioses ajenos y les sirves a ellos y te inclinas a ellos, yo lo afirmo hoy contra todos, que de cierto van a ser destruidos, o de cierto pereceréis. Olvidar a Dios no es la mejor idea que podemos tener. Ignorarlo es la peor idea que podríamos tener. Es mejor acercarnos a Él y meternos dentro de su riqueza de gracia. Aleluya. Donde tenemos acceso a las cosas eternas, donde tenemos acceso a las cosas inmortales, donde tenemos acceso a la riqueza celestial que puede descender de los cielos para enriquecernos a nosotros. No estoy hablando de prosperidad como hablan los carnales y los ávaros en su corazón. Hablo de la riqueza que Dios nos habla. Esto es precioso. Mire, regresemos al versículo. Si usted regresa conmigo al versículo que le dije de Deuteronomio 8, le voy a leer un versículo aquí que es interesante para aquellos que dicen, está hablando algo que no es, ¿verdad? O ¿cómo Dios va a dar riqueza? No, ¿cómo no? Oiga esto. Deuteronomios 8:18 dice, si te acuerdas de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. 8:18 de Deuteronomio. Dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de acercarnos al Señor? De acercarnos a la gracia que el Señor nos dé de sus riquezas. Antes de cualquier riqueza económica y antes de cualquier riqueza humana están las riquezas eternas, las riquezas celestiales. Eso hace la gracia. La gracia produce esa riqueza. La gracia produce lo eterno. La gracia produce la eternidad. La gracia produce fe. La gracia te produce riqueza. Entonces dice, hermano amado, me regreso a Efesios 2:7, dice, para que podáis disfrutar, para recibir la abundante riqueza de su gracia. Y dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, nos dieron la fe, nos dieron la gracia antes que el mundo fuese. Cristo nos trajo la gracia cuando vino. La gracia fue derramada en la ruptura del velo que tapaba el lugar santísimo, pero se rompió el velo y entró la gracia. Fue la gracia la que rompió el velo. Y cuando se derramó la gracia, vino para que usted y yo fuéramos salvos. Ahora, entendamos esto. ¿Salvos de qué? De tantas cosas que la gracia nos salva. Por ejemplo, de la iniquidad y del engaño. Segunda Tesalonicenses 2:7. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:7. En adelante. Vamos a leer hasta el verso 12, 2:7, 12 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Oiga esto. Ya está en acción el misterio de la iniquidad.
Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Aquí está, ¿me? Con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Bien? La gracia, para ser salvos. Y lo dice luego: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Verso 10 es el verso clave. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ahí está la gracia. Ahí aparece la gracia para con nosotros, hermanos amados. Porque por gracia sois salvos. Pero ¿salvos de qué? Le estaba hablando de salvos de qué. Salvos de toda iniquidad, de todo engaño. Salvos, hermanos amados, del poder del gran poder de señales y prodigios mentirosos. Estamos viviendo una era donde abundan los prodigios y las señales falsas. Estamos viviendo una era donde abundan los engañadores y los que viven en iniquidad. Mientras, hermano amado, esos engañadores, ¿cómo los detectamos? ¿Cómo poder detectar a los engañadores y a los falsos? Una de las características de los engañadores, una de las características de los que viven en iniquidad, son aquellos que se mantienen juzgando a otros. Juzgan el pecado de otros, juzgan el error de otros sin dar. Y ellos nunca han sido descubiertos en sus errores, nunca han sido descubiertos en sus falsedades. Y no han sido descubiertos porque algún trato tendrá Dios a donde los va a sujetar y a someter a un poder engañoso en sus vidas. Quien se dedica a andar juzgando a otros, quien se dedica a andar juzgando a otros siervos, a otros ministros, cae en engaño. Por eso, mientras otros se dedican a andar chismoseando, criticando y juzgando a otros, nosotros nos dedicamos a hacer la voluntad del Señor, ubicándonos en donde Dios nos quiere y en donde Dios nos está dando prosperidad. Dios nos ha salvado. La gracia vino para salvarnos de todo poder engañoso, de todo para discernir entre las señales y prodigios mentirosos y para no caer en el engaño de la iniquidad. ¿Para qué más vino el Señor? Ahora voy a ir vamos a ir también, hermanos amados, a Efesios 2:1. Aquí también nos dice el porqué de la gracia. Dice: Él nos dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Mire qué tremendo. ¿De qué más nos libra la gracia? De todo delito, de pecado y de la muerte. Estas dos cosas se rompen cuando nosotros entramos a la gracia. La muerte no tiene más potestad sobre nosotros. La muerte, la segunda muerte, no tiene más potestad sobre nosotros. Y los que creen en Cristo, aunque estén muertos, vivirán, dice la palabra. Entonces la muerte ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Y la gracia nos libra de todo delito de pecado. Somos arrancados del sistema del pecado para vivir dentro de la gracia de Cristo. Esto es interesante. Quiero ir a Hechos 2:47, porque dice algo muy interesante. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Mire la operación de la gracia. La gracia es la que se encarga de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. No es algo que usted y yo provoquemos o hagamos o tengamos que traer a la fuerza a la gente. No, es algo que la gracia de Dios lo hará. Es algo que la gracia de Dios hará la operación para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Entonces, hermanos amados, la gracia vino
para que nosotros seamos salvos. Hay algo muy interesante que quiero marcar todavía. La gracia, Dios la envió. Vino la gracia para establecer un trono nuevo en la tierra donde podamos acercarnos. La Biblia nos habla que hay un trono de gracia a donde podemos acercarnos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire desde dónde vengo. La gracia desde antes que el mundo fuese se nos dio. Cristo nos trajo la gracia. Hermano amado, Cristo nos trajo la gracia. La gracia vino para que seamos salvos y ahora se establece un trono de gracia a donde nosotros podemos acercarnos a su presencia. Hebreos 4:16. Vamos a ir a Hebreos 4:16. Dice la escritura: acerquémonos pues confiadamente, y escuche, al trono de la gracia. Qué interesante. Es decir, salió del cielo, del trono de Dios, baja la gracia para establecer un trono aquí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y oiga esto, para el oportuno socorro. Aquí es interesante. ¿Qué es lo único que nos puede librar de la tribulación y de la gran tribulación? ¿Qué es lo único que puede hacer que nosotros demos la medida que necesitamos dar para poder salir a los cielos con nuestro Señor? Todos nosotros sabemos que somos salvos, pero no todos serán arrebatados. Todos somos salvos porque hemos creído en el Hijo de Dios, pero no todos son arrebatados. Nosotros cuando recibimos, nos arrepentimos y nos convertimos, somos salvos, somos limpios de todo pecado y ya somos salvos. Pero salvos, vuelvo a repetir, ¿de qué nos salva la gracia? De la muerte, de la iniquidad, del pecado, de la mentira, de los prodigios y señales falsos. Hermano amado, de los delitos y pecados. Nos libra. De todo eso nos libra la gracia. Pero para poder ser arrebatados, necesitamos ir al trono de la gracia para recibir la gracia. Oiga esto es interesante. O sea que hay una gracia que todavía no se ha revelado. Todavía hay una gracia. La gracia que nos enviaron es para ser salvos. Pero viene una gracia nueva para que podamos ser rescatados de la tribulación y de la gran tribulación, de la hora de la prueba, del oportuno socorro. Pero quien no aproveche y no esté dentro de la gracia de ahora, dentro de la gracia de salvación, y no se acerque al trono de esa gracia, difícilmente podrá salir y escapar de la tribulación. Salvo, pero sin escape. Por eso dice allá Apocalipsis 13, y al anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos. La gran pregunta que yo me hago siempre es: ¿qué están haciendo esos santos ahí, hermano? ¿Qué están haciendo esos santos ahí? ¿Qué están haciendo esos hijos de Dios ahí? Y dice en otro lado de Apocalipsis, los cuales se quieren ser honestos y de dónde han salido. Y Juan le dijo, no sé, le dijo al anciano, no sé de dónde han venido. Y estos son los que han salido de la gran tribulación. Salieron de la tribulación y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque solo recibieron la gracia salvadora, pero no se metieron a la gracia que nos podía rescatar de lo que estaba por venir. No lavaron sus ropas a tiempo. Entonces lo que representa o significa esto, hermano amado, es que solo dentro de la gracia de Cristo podemos limpiar nuestro ropaje para estar listos en recibir la gracia nueva que vendrá para el rescate que tendremos en el oportuno socorro. Espero estar dándome a entender. Entonces la gracia del trono de Dios es interesante. Yo quiero decirle algo acá. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros hoy? Por eso vuelvo al ataque con lo que le decía. No ignoremos a Dios, hermanos. No. Mala idea querer ignorar al Señor. Mala idea querer ignorar al Señor. No podemos hacer esto. Deme un momento, por favor, que aquí me está pasando algo. Aquí me pasó un pequeño accidentito. Deme un momentito, por favor. Amén. Bien. Listo. Entonces, oiga. Entonces, hermano amado, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros?
Deuteronomios 8, se lo leí al principio, dice, no ignoremos a Dios, porque quien quiera ignorar a Dios, de cierto les digo, dice el Señor, y esto lo dijo Jehová, esto lo dijo el Padre, los destruiré. Deuteronomios 8, 19, léalo. Si vamos en pos de otras cosas, si vamos en pos de otros dioses o vamos en pos de otras prácticas, lo que pasará es que seremos destruidos. Es decir, la gente hoy ignora a Dios, pero cuando llega el momento difícil, cuando llegan las circunstancias difíciles, cuando llegan los momentos, hermano amado, en que hay escasez, en que no hay defensa, en que no hay provisión, en que no tenemos lo que necesitamos, hermano amado, se olvidan de Dios y hasta que llega la necesidad comienzan a buscarlo. Por ello los ricos no quieren nada con Dios. Es increíble que aquí en Guatemala hay gente millonaria, hay gente rica. Es increíble cuando salgo a las calles y los veo en sus grandes carros, en sus grandes pick-up, pero personas que no quieren nada con Dios, ignoran por completo a Dios. Y dijo el Señor, ¿de qué les sirve granjear el mundo y alcanzar sus riquezas si al final van a venir a pedir su alma y se perderán? Nosotros necesitamos acercarnos al Señor, como lo dice Isaías 55, 6. Vaya conmigo a Isaías. Miren lo que debemos de hacer. En vez de ignorar a Dios, esto es lo que tenemos que hacer. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Bien? Llámale en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Por eso la gente es cuando buscan a Dios, cuando la circunstancia ya los ahogó, cuando el problema los ahogó, cuando las situaciones lo ahogaron, van a buscar al Señor y quieren el milagro, pero ya. Piensan que Dios está ahí a disposición de ellos a la hora que ellos quieran. Hay gente abusiva, hay gente malagradecida, buscando un milagro en el momento que lo quieren. Y si Dios les diera el milagro esa misma noche, el día siguiente se vuelven a olvidar de Dios. No es así. Eso no funciona así. Dios no puede ser burlado. Busquemos a Dios no porque tengamos, hermano amado, la necesidad de buscarle, sino porque, hermano amado, Él nos buscó primero a nosotros y Él merece que nosotros lo honremos. Claro que tenemos necesidad de Dios, mas no lo hagas por la necesidad humana, sino hagámoslo porque Él merece que nosotros le demos gloria y honra. Y Él, que conoce cuáles son nuestras necesidades, suplirá para todas nuestras necesidades. Aleluya. Él suplirá para las necesidades que tenemos. Entonces nosotros lo hacemos al revés. Lo buscamos solo cuando tenemos necesidad. Y cuando ya no hay necesidad, bueno, me olvido de Dios. Ahorita no tengo tiempo de ir a la iglesia. Ahorita no tengo tiempo de buscarlo. Ahorita no me queda tiempo. El trabajo. Pero cuando llegan los tiempos difíciles, hacen el tiempo como sea para ir a buscar. Y hasta uno de pastor lo ponen hermano, y mire, y venga, y atiéndame. Pero en el momento, no. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Y llámenlo entre tanto que Él está cerca. Aleluya. Salmo 5:7. Voy a leerlo, esto es interesante. Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. ¿Nota usted? Mire David lo que dice. No dice, yo Señor, por la abundancia de mis miserias y de mis necesidades, te buscaré en tu casa. No, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa y adoraré hacia tu santo templo en temor. En tu temor. ¿Por qué debemos buscar a Dios? Por su grande misericordia. ¿Por qué debemos acercarnos a Dios? Por su grande misericordia. ¿Por qué debemos de estar cerca del Señor y buscarle? Por su grande misericordia. No encuentro en la Biblia donde dice que te acerques porque estás, simplemente porque estás en necesidad. Obviamente todos nos acercamos porque tenemos necesidad del Señor. Obviamente Él conoce nuestras necesidades, pero que el propósito central, la parte medular de tu necesidad de acercarte a Dios, que no sea por lo tuyo, sino por su misericordia y por su amor. Y puedo asegurarte que el Señor va a responder. Ese es el trono de la gracia. El trono de la gracia, hermano amado,
Ese Salmo 5:7, hermano José. Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré a tu santo templo en tu temor. Mire qué precioso. No podemos entonces acercarnos a Dios solo por nuestras necesidades. Acerquémonos a Dios porque Él merece que nosotros le demos gloria y honra. Aleluya. Ahora lo quiero llevar a la carta de Judas 1:21. Mire qué interesante. Carta de Judas antes de Apocalipsis, capítulo 1, que es un solo capítulo, versículo 21. Mire qué interesante. Amén. Salmo 5:7. Dice, conservaos en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. ¿Para qué es la misericordia del Señor? Para que Él nos dé vida eterna. Yo siempre he hecho esta pregunta y he preguntado a muchos y les he dicho, ¿hay algo mejor que la vida? ¿Hay algo mejor que la vida? Y todos me dicen, no, no hay nada mejor que la vida es lo mejor. No, sí hay algo mejor que la vida. Y es la misericordia de Dios. Porque por la misericordia de Dios es que estamos viviendo. Porque dice el salmista, mejor que la vida es tu misericordia. Y dice Jeremías en Lamentaciones que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y dice Judas en el verso 21 que esperando en la misericordia de nuestro Señor para recibir la vida eterna. Ese es el trono de Dios. Ese es el trono de la gracia. ¿A qué nos acercamos al trono de la gracia? Vamos al trono de la gracia para buscar a Dios mientras puede ser hallado. Para hablarle mientras Él esté cerca. Nos acercamos al trono de la gracia por sus grandes misericordias. A recibir su misericordia para que tengamos vida eterna. Aleluya. Por último, voy a terminar con Hebreos 4:16, donde les hablé de esto, que es interesante. Pero voy a leerlo desde el 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira, hermano, mientras otros juzgan y critican tus debilidades y tus errores y tus pecados, Dios tiene misericordia de ellas. No le prestes atención, no le prestemos atención a los que les gusta comer carne. La carne, dice en una parte de la Biblia, dice, comen mis carnes y me despellejan. Eso es lo que hacen los criticones. Eso es lo que hacen los juzgadores. Les gusta andar criticando y juzgando a todas las personas de los errores que hacen. ¿Qué son esos? Comelones de carne. Comen las carnes de otro, comen los errores de otro. Mientras otros se hartan de eso, hermano amado, nosotros, debajo de la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios se compadece de nuestros errores, de nuestras debilidades, hermano amado. Nunca te juzga, nunca te critica, nunca manda el hacha para cortarte inmediatamente. El hacha está en la raíz de los árboles que no dan fruto. Pero nota usted que hay árboles, hermano amado, que aunque estén dando fruto, hay árboles que tienen ramas secas. Hay árboles que tienen áreas secas y hay que quitarla, hay que podarla para que pueda seguir fructificando. Así somos nosotros. Árboles que damos frutos, sin embargo, con áreas secas en nuestra vida, con áreas débiles, con áreas de muerte. Todavía hay en nosotros áreas de muerte, áreas, hermano amado, que nos hacen caer, que nos hacen resbalar. Entonces, mientras otros se ocupan de ver tus debilidades, tú ocúpate de acercarte a la fortaleza y a la gracia de Dios para ser fortalecido y poder seguir adelante. Aleluya. Entonces dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga esto. Acerquémonos pues. Aquí está la clave, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quiénes fueron rescatados en un oportuno socorro? Por la gracia de Dios. Ahí sí que no era tanto ni por lo que ellos eran, ni por lo que hicieron, sino porque la gracia fue abundante. Uno de ellos es Lot. En cuando nosotros estudiamos y vemos la vida de Lot en Sodoma y Gomorra, hermano amado,
A nuestro parecer, a nuestro punto de vista humano, quizás Lot no tendría chance de salir. Lo hubiéramos dejado ahí para nosotros. Ahí lo hubiéramos dejado. Para muchos pastores que, hermano amado, se dedican a ver los errores de otros, estos pastores hubieran dejado a estas personas ahí. Sin embargo, Dios, por su gracia, envió un rescate en oportuno socorro para Lot y lo libera del fuego de Sodoma y lo salva. Así es Dios con nosotros. Somos librados del presente siglo malo. Somos librados de las cosas de maldad con el propósito de que Dios nos quiere levantar. Lo sucio, la escoria, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen. Aquellos que se creen mucho en la ciudad. Yo estoy rodeado de muchas personas que se creen grandes. Pero no es mi interés creerme grande. Mi interés es hacer grande a Cristo y que Él sea glorificado. Glorifiquemos a Dios en nuestra vida. Y si lo adoramos y lo glorificamos, de seguro Él nos dará el oportuno socorro que necesitamos. Yo termino entonces volviendo a darte una recopilación de lo que hemos visto hasta hoy. La gracia inicia desde la casa del Padre, donde nos fue dada la gracia a través de Cristo, antes que el mundo fuera. Luego la gracia desciende y bajó. Cristo trajo la gracia. Luego al traerla a Cristo y al morir en la cruz, se rompe el velo y abre el camino nuevo al lugar santísimo y se establece el trono de la gracia. Y ahora en el trono de la gracia nos es dada la gracia para ser salvos del engaño, de la mentira, de la iniquidad, de la operación del diablo en todas sus áreas. Y por último, nos dan un trono de gracia para acercarnos a Dios mientras Él puede ser hallado, para llamarlo mientras podamos llamarlo, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante y Él quiere bendecir tu vida, hermano amado. Levanta tu vida en Cristo Jesús. Búscale, busquémosle mientras puede ser hallado. Hoy es el tiempo de acercarnos a Él. Pues solo en Él tendremos victoria y solo en Él podemos recibir aquellas cosas que estamos necesitando. Dios está contigo. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Dios está a tu lado. Él dijo, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días de su vida. Dice su palabra que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice su palabra que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y dice su palabra que Él está con nosotros y si nosotros no podemos, Él nos ayuda. Dice su palabra que en Él están las riquezas y el poder. ¿Para qué las buscas en otro lado si la puedes encontrar en Él? Y Él te dará una idea empresarial, Él te dará una idea, hermano amado, empresarial que le agrade a Dios y Él te bendecirá en donde Él te ponga, en donde Él te coloque. Él hará que tu empresa crezca. Él hará que todo lo que tú toques prospere. Si no tienes trabajo, Él tiene uno mejor. Y donde te han cerrado las puertas, Dios abrirá 100 más. Donde te cerraron una, Él abre 100 más. Porque todo lo que Dios da siempre es al 100 por 1. Y mientras otros te dejen de hablar, otros te querrán hablar. Y mientras otros no quieran estar contigo, otros miles querrán estar contigo. Y mientras otros no vean la gracia, la bendición y la prosperidad de Dios en tu vida, otros la verán y vendrán a ti. Nunca te preocupes por quienes no quieren caminar contigo. Tú camina con Dios y Él te añadirá a los que van a caminar contigo. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Déjame orar por ti. Padre, gracias. Nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Nos acercamos a tu presencia en este momento con el único propósito que escuches nuestra oración, Señor. Muchos nos han abandonado, muchos nos han dejado. Añade pues a otros que quieran estar cerca, que quieran estar con nosotros, trabajar con nosotros, caminar con nosotros y avanzar con nosotros y trabajar juntos para beneficio y bendición de ambos. Añade a otros, Señor, para mis hermanos. Añade un nuevo trabajo, una nueva empresa, una nueva visión empresarial. Prospera todo lo que toquen y que todo lo que emprendan sea prosperado y alcancen su objetivo y su propósito. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo a la iglesia. Bendigo cada hermano que está, Señor, mi Dios, que está
viendo este programa, esta palabra, en el nombre de Jesucristo, les bendigo a todos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.